Continuamos con La Noche. Lo que ustedes ven en pantalla es un paquete bomba, abandonado este miércoles estratégicamente al lado de una vía. El objetivo, activarlo al paso de policías y militares, pero por fortuna esta vez fue detectado y desactivado, aunque no siempre sea así. Se cree que presuntamente haya sido por grupos como el ELN. Es un hecho tristemente frecuente en este gran trozo de tierra hostil denominado la región del Catatumbo, donde miles de personas son rehenes de una guerra que no es la suya. Penetrar esta zona es entrar en un territorio recóndito por vías angostas, perforadas en la montaña y rodeado de cultivos de coca al lado y lado de la carretera. En cualquier punto puede salir un grupo armado, de cualquier organización criminal, ya que allí confluyen el EPL, el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales. Es una zona que muchas veces ha sido expuesta a la mirada de los colombianos a raíz de las múltiples desapariciones, que organizaciones terroristas como el ELN le llaman retenciones, pero que no son más que crueles secuestros. Acá en el programa La Noche registramos el drama del cautiverio de Ramón José Cabrales. Ojalá las cosas pronto se solucionen para bien de todos. También el secuestro y posterior liberación de la reconocida periodista Salud Hernández. Si tú no vienes a estas zonas de Colombia, tú no las conoces. Tú no puedes hablar del Tarra desde un escritorio de Bogotá, por Dios, ni desde un escritorio de Cúcuta siquiera. Entonces tienen que dejarnos trabajar. Punto y final. Incluso el rapto de nuestro colega de Noticias RCN, Diego de Pablos, y su camarógrafo Carlos Melo. Esto es el Catatumbo, esa región de 11 municipios, donde se conjugan todas las formas del crimen. Además de la extorsión y el secuestro, también proliferan los cultivos ilícitos de hoja de coca, el contrabando de gasolina y el narcotráfico. Pero paradójicamente, también es una de las regiones más ricas del país. De allí se extrae petróleo, carbón, palma de aceite, plátano y yuca. Expertos coinciden en afirmar que si hay un lugar en Colombia en el que el conflicto sigue más vivo que nunca, este es el Catatumbo, y el secuestro de los dos periodistas holandeses solo es una muestra de ello. Integramos hasta ahora en la ciudad de Bogotá, Colombia, a Román Ortiz, consultor, analista de seguridad y director de la firma de asesoría en seguridad y defensa Decisive Point. Señor Román Ortiz, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Hola, ¿cómo está? Pues, señor Román Ortiz, hemos estado analizando desde diferentes ángulos el impacto que tiene el secuestro de estos dos periodistas holandeses. Quisiera comenzar preguntándole sobre esta región en específico. Veíamos este informe en el cual hacemos una radiografía de la situación de seguridad del Catatumbo en Colombia. En ese contexto, ¿por qué cree usted que para el ELN resulta beneficioso secuestrar periodistas? El mensaje que está quedando es que nadie puede entrar al Catatumbo porque cualquier persona que entra a ese lugar es secuestrada por parte del ELN o por lo menos intimidada por los demás grupos criminales que operan en esa región. Exactamente, ¿qué pasa en esa zona de Colombia? Mire, yo creo que hay que partir de la base de que el Catatumbo ha sido históricamente una zona extraordinariamente difícil de controlar para el Estado, porque se han superpuesto una serie de factores. Evidentemente, para empezar, hay una geografía muy difícil que dificulta el control por parte de la fuerza pública. Más allá de eso, hay otros dos factores que hacen el área particularmente compleja. Uno es la proliferación de una economía ilícita pujante, particularmente centrada en la producción de cocaína, los cultivos ilícitos y su transformación en cocaína. Y por otra parte, la proximidad de la frontera venezolana, que convierte este punto en un área muy atractiva para hacer todo tipo de tráficos ilícitos, incluido mover fuera de Colombia a través de Venezuela los narcóticos que se producen allá. En ese contexto, el área se ha convertido en una zona donde, como se ha señalado anteriormente, hay una serie de estructuras armadas del ELN, de los remanentes, los últimos restos del EPL, bandas criminales y hasta su reciente concentración
las estructuras de las FARC. La concentración de las estructuras de las FARC, por lo menos de las estructuras uniformadas de las FARC, ha generado una serie de vacíos que evidentemente ha hecho que los otros actores traten de competir en la zona para capturar esos vacíos y beneficiarse de la producción de narcóticos fundamentalmente y del control de las otras actividades ilícitas que hay en la región. Diego de Pablos, usted que todos los días tiene la oportunidad de estar en esa región, lo decía anteriormente, haciendo la cobertura para Noticias RCN, ¿cómo es posible cubrir en términos periodísticos el conflicto armado en una zona donde, a juzgar por los últimos hechos, una de las autoridades más fuertes es el ELN y es precisamente ese grupo criminal el que define quién puede entrar y quién no puede entrar a esa zona de Filo Gringo? Pues es muy arriesgado, Jefferson. Por fortuna para mí, pues hay mucha acción en esta zona, hay mucho trabajo en esta zona, pero desafortunadamente para mi familia es un riesgo que se corre, es un riesgo latente. El 80-70% de las noticias que yo cubro tienen que ver con orden público y póngale un 50% de ellas tienen que ver con el ELN. Hay que arriesgarse, hay que ponerse los pantalones, amarrárselos bien, ponerse las botas, meterse a los sitios, y creo que cuando yo decidí estudiar periodismo ya sabía que esto podía pasar porque Colombia tiene un conflicto de hace muchísimos años y pues no sé, seguir trabajando, tratar de que estos grupos salgan de esta clandestinidad y de este conflicto armado y pues mientras tanto seguir cubriendo las noticias que ocurran, sean las que sean, seguir metiéndonos al sitio que sea y pues hasta donde nos lo permita, digamos que la profesión y el destino. Erwin, ¿por qué cree usted que al ELN le preocupa tanto que periodistas entren a esa zona? ¿Qué esconden? Primero, esto es un imperio de la ilegalidad. Aquí está la mayor concentración de droga. Es un corredor estratégico hacia Venezuela. Ellos no quieren que esto se visualice. Cuando Diego de Pablos o cualquier periodista entra allá y se encuentra con que hay cultivos de hoja de coca al lado y lado de la carretera y ellos son los que la controlan y que hay unas alianzas estratégicas en torno a la coca con las demás organizaciones criminales, ahí hay una convivencia criminal de todos, todos se conocen y se toleran y hay unas zonas demarcadas que no son visibles, unas fronteras que todos se las respetan para poder lucrarse del narcotráfico. Ese imperio del narcotráfico junto con la producción de petróleo ilícito que lo usan para refinar y todo lo que hay en torno a todo eso es una mafia que ellos no quieren que se les toque. Es una producción que puede estar sobrepasando los 25-30 millones de dólares al mes, según lo que había, por ejemplo, detrás de las producciones que sacaba Megateo y cuando estaban todos estos otros criminales. O sea que ver la cantidad de dinero que les da recursos para financiar informantes en Bogotá que les avisan cuando hay una operación militar, que tenían infiltrada la Fiscalía, que tenían infiltrado el CTI, que tenían infiltradas la Fuerza Aérea, que sabían cuándo iba a haber un bombardeo. Cada información les costaba muchísimo dinero y de ahí sale toda la plata para evitarse todo eso. Es un imperio total que no le conviene a ellos que un periodista vaya a revelarlos porque obviamente se vuelve un objetivo toda su actividad y eso está contra las acciones de ellos. Señor Román Ortiz, hace un año cuando se dio el secuestro de Salud Hernández y precisamente de Diego de Pablos y su camarógrafo, el país conoció que había una zona en Colombia que era denominada la zona del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, donde el Estado pues no hacía una presencia contundente en términos de seguridad. ¿Por qué para el Estado colombiano ha sido tan difícil retomar el control y ejercer soberanía plena, como lo haría cualquier otro Estado, específicamente en esa zona del Catatumbo, en Filo Gringo? Mire, yo creo que hay dos factores. Sin duda alguna hay una serie de variables geográficas que hacen más difícil el control de la zona, ¿verdad? Por un lado, como señalaba antes, una geografía muy compleja. Por otra parte, la proximidad de la frontera venezolana que permite a los grupos ilegales moverse a un lado y a otro dependiendo del nivel de presión que reciben por parte de la fuerza pública. Más allá de eso, yo creo que de alguna manera, en la medida en que se han ido reduciendo los recursos
presupuestales de los que dispone la fuerza pública, en la medida en que hay menos medios para operar, pues sin duda alguna de alguna manera la presión en este tipo de zonas críticas como Catatumbo se ha hecho más difícil de mantener por parte del Estado. Además de eso, sin lugar a dudas, la proliferación de cultivos de coca que arrancó en la zona a partir de 2013, cuando se suspendieron como fruto de un acuerdo regional las fumigaciones en esa zona, hizo aún mucho más difícil de alguna manera mantener el control del Estado, porque lo que se generó fue una inmensa economía ilícita que evidentemente genera muchos intereses alrededor de ella, que de alguna manera contamina a sectores sociales y hace más difícil que el Estado pueda afirmar la legalidad en la región. Todos esos factores se están combinando ahora con el hecho de que está creciendo la rivalidad entre las organizaciones en la medida en que quieren capturar los espacios que ha dejado la concentración de las FARC. Más allá de eso, yo creo que vale la pena mencionar también la absoluta falta de cooperación de las autoridades venezolanas, que hace mucho más sencillo para los grupos armados explotar la frontera a su favor, ¿verdad? Es un punto bastante importante. Vuelvo a la ciudad de Bogotá, estamos con Rodrigo Van Rute, que también conoce personalmente a Der Johannes Bolt, uno de los periodistas que fue secuestrado por el ELN. Rodrigo, ¿a los holandeses que llegan a Colombia les hacen algún tipo de advertencia sobre las zonas que pueden visitar o no? En cualquier estado que se digne de ser un estado, pues los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, podrían transitar libremente por cualquier lugar del territorio, en este caso el territorio colombiano. Pero en el caso de Colombia, pues parece no ser así. ¿Qué les dicen a los holandeses? ¿Les hacen algún tipo de advertencia para que no visiten estas regiones donde hay presencia de grupos armados ilegales? Bueno, debo decir que lo que entiendo de esta situación es que es un poco doble, porque por un lado estamos hablando de los derechos de la humanidad, de tener libertad para hacer el trabajo como periodistas, pero por el otro lado también es pensar en algo importante para Colombia, con el posconflicto, sobre las donaciones por parte de Europa. Por supuesto, Colombia quiere mostrar que es un país seguro, pero es muy difícil, creo yo, controlar completamente el país, porque, digamos, es 46 veces más grande que Holanda. Colombia simplemente tuvo 50 más años de guerra y acaba de dejarlos atrás, entonces recuperar esto toma mucho tiempo, creo. La verdad, creo que lo más importante aquí es hablar del derecho de la humanidad, digamos, vivir. Cuando vengo aquí, o cuando uno quiere ir a Colombia desde Europa, ellos siempre lo informan a uno y proveen todo tipo de información a través de la embajada de lo que está pasando en Colombia, qué tipo de enfermedades hay presentes, a dónde puede uno ir sin ningún tipo de, fraccionación o sin ningún tipo de división, algún sitio complicado, pero también dicen que no vayan a ciertas áreas o a algunas áreas de Colombia porque hay partes buenas, hay sitios bonitos, pero también hay sitios que no pueden, digamos, garantizar la seguridad de uno. También tenemos partes en Holanda Rodrigo, que son seguras, pero que, digamos, serían menos seguras en Colombia. Es un poco más difícil entender eso para nosotros desde Holanda, desde Europa, lo que está pasando aquí en Colombia. Entonces, yo siempre vengo con amigos o siempre permito, o dejo a algunos amigos saber en dónde voy a estar aquí en Colombia. Rodrigo, para finalizar esta amable entrevista que nos estás concediendo acá en la ciudad de Bogotá, porque estás en Colombia, ¿cuál es el mensaje que le puedes enviar a Der Bolt y por supuesto a Ernest Follender, esos dos reporteros holandeses? Ellos muy seguramente tienen la oportunidad de acceder a un medio de comunicación y estoy seguro que un mensaje de una persona que recibió ese beneficio
de conocer a su madre biológica gracias al trabajo de estos dos periodistas, será un mensaje muy importante. ¿Qué les puedes decir? Mi mensaje es para todos, a Derek Bolt, Sporlos, que me ayudaron a encontrar a mi mamá aquí en Colombia. Por favor, que el mundo ayude a Derek Bolt a encontrarlo, a llevarlo a la seguridad, también a su colega, por favor. Pues Rodrigo Van Ruten, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Diego de Pablos, gracias por habernos acompañado desde la ciudad de Cúcuta. Jefferson, siempre para servirle, muchas gracias y buenas noches. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos envían a través de las cuentas de Twitter a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. ¿Cree usted que el secuestro de los dos periodistas holandeses por parte del ELN debe tener algún tipo de impacto en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno Nacional y el ELN? Leamos opiniones que nos llegan de ustedes en las cuentas de Twitter de este equipo periodístico. Álvaro dice lo siguiente: claro, no más diálogos hasta que todos los secuestrados estén libres. Danilo dice lo siguiente: deberían dejar ese tipo de conducta criminal que deja al país con una mala imagen. Y John dice: esa es la manera de chantajear al gobierno para que les den todas las concesiones como a las FARC. Ya nos metieron un conejo, que no sea dos. Opiniones de nuestros televidentes, vamos a una pausa y en la parte final estaremos con Ervin Hoyos Medina y con Román Ortiz precisamente analizando este punto, los efectos que puede llegar a tener este secuestro, estos dos holandeses, en esos acercamientos de paz que adelanta en la ciudad de Quito el gobierno colombiano con el ELN. Ya regresamos con La Noche.